Estoy en la represa de Usuña y en este video vas a ver exactamente 3 lugares que deberías de visitar cuando vienes aquí a la ciudad de Arequipa, cuando dispones de un poco más de tiempo y cuando quieres ver el otro lado de Arequipa, no solamente la parte turística que ya todos conocemos como el Colca, el Mirador del Cóndor, la Ruta del Sillar que ahora está siendo tan famosa, sino también ir a pueblear. Espero disfrutes este video tanto como yo he disfrutado el camino para llegar hasta acá, el camino para ir hasta la catarata de Polobaya, y ahora vamos al último punto, que es el santuario de la Virgen de Chapi, en donde muchos creyentes se juntan en el mes de mayo para pedirle cosas pues ¿no? a la Virgencita, que tiene una historia muy curiosa que vamos a conocer en este video también. Por otro lado, te tengo que decir de que por favor no dejes de suscribirte al canal, así me ayudas muchísimo, la verdad. Estoy en otras redes como Claudia.Zabalaga, por si en Instagram, en TikTok, en Facebook está el proyecto En Ruta por el Perú, ahí también subo los videos, los puedes compartir también. Así que nada, yo te dejo con vistas de estos 3 lugares a donde espero que llegues en algún momento. Polobaya es uno de los pueblos dentro de la famosa ruta del Lonco. Es además uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa. Se encuentra al sureste de la ciudad y este distrito es el que limita con Moquegua. De hecho, los límites del distrito son Poxi, La Capilla, Cocachacra, Uquina, Yarabamba y Quequeña, que son otros distritos a los cuales ya les vamos a dedicar un video en particular para que también los visites. Polobaya está ubicado exactamente a 45 kilómetros de la ciudad de Arequipa y todo el camino está bendecido con paisajes alucinantes como los que estás viendo ahorita. De hecho, Arequipa se ha vuelto una de mis ciudades favoritas justamente por los paisajes que tiene desde donde sea que la mires. Desde cualquier mirador vas a poder ver el contraste de la ciudad con el de los volcanes. Desde donde sea puedes ver el Chachani, el Misti y el Pichu Pichu. La verdad es increíble, espero poder hacer el ascenso de alguno de estos en algún momento. Bueno, Polobaya tiene diferentes atractivos turísticos, como las 3 caídas de agua, de las cuales yo visité solamente una, que es la más cercana al pueblo y la que vas a ver a continuación. Un poco más lejos del pueblo encuentras la represa de San José de Usuña y ya casi al límite con Moquegua está el santuario de la Virgen de Chapi. Estos son los 3 lugares que tú vas a poder ver en este video. El primer lugar que visité en Polobaya fue una de las caídas de agua, que está a 10 minutos de la placita del pueblo. Fui con los chicos de IU Bikers de la sede de Arequipa y de Camaná, que bueno, voy a dejarte arribita un video sobre Camaná en donde Melvin y César nos llevaron a conocer diferentes atractivos de la provincia de Camaná y está muy chévere. Para llegar a esta caída de agua debes llegar primero al pueblo de Polobaya y hasta ahí es puro asfalto. De hecho la pista está muy buena y tal. Luego ya inicia la parte de la trocha y serán aproximadamente unos 15 minutos de esta para poder llegar a la tranquera de la caída de agua. Si quieres meter la moto un poco más adentro, tienes que pagar un sol a los comuneros, pero si no, puedes dejarla a unos cuantos metros de la entrada y no pasa nada, ¿no? Como no pasa mucha gente, yo no lo veo tan peligroso. Eso sí, tienes que llevar tu merienda porque ahí no vas a poder encontrar absolutamente nada. Y si llevas algo, ya sabes que tienes que llevar tu basurita. Todos hemos escuchado hablar de el Cañón del Colca, del avistamiento de cóndores, del volcán Misti, de la ciudad al pie del volcán Misti. Y definitivamente cuando llegas a la ciudad de Arequipa, ya sea en bus o en avión, pues llegas a ver pues toda la construcción hecha en piedra de volcán, luego convertida en sillar, ¿no? Hay también una ruta muy conocida que se llama la Ruta del Sillar, donde puedes ver esculturas hechas con esta roca volcánica. Ya lo vamos a ir a visitar pronto. Pero ya cuando llegas aquí te das cuenta de que más allá de su gastronomía, que es riquísima, y de todos estos atractivos que ya son mundialmente conocidos incluso, hay otro lado de Arequipa que no es como que tan conocido, más que por aquellos que viven aquí o que se pueden dar el lujo, como nosotros, de quedarnos mucho tiempo en un lugar y poder
reconocer estos sitios. Hoy día hemos llegado al pueblo de Polobaya, exactamente a la catarata de Polobaya, porque este lugar también se conoce por la famosa Virgen de Chapi, que vamos a ir a visitar en otra oportunidad, pero tú lo vas a ver aquí en este video. Te presento la iglesia de Polobaya y su placita. Ya está oscureciéndose. Hoy día vamos a volver a ruta. Vamos a visitar 2 lugares más en el distrito de Polobaya. Ya vieron una parte de este distrito con una de las cataratas, que de hecho justo ahí en el TikTok, por si no me has encontrado en TikTok, estoy como Claudia Zavala, me comentó la gente de que había habido un accidente en ese lugar. Y bueno, no es una catarata, es una caída de agua chiquita y tiene un pozo como para nadar. Se ve bien rico, pero obviamente el agua es fría y tal. Y dice que ahí una niña se perdió la vida, ¿no? Porque se ahogó. Que hay una parte que es profunda, como que de unos 5 metros de profundidad. Y ya, vale, si no sabes nadar, ahí quedaste, ¿no? Pero ese tipo de historias o de sucesos, no son historias, ese tipo de cosas, lo he escuchado de casi todos los lugares a donde he ido, donde hay algo de agua. Así que creo que la recomendación sería de que si no sabes nadar no te metas, o quédate solamente en la orillita, ¿no? Y si tienes niños, si vas a ir con niños, pues tienes que tener mucho cuidado. Entonces, para ir hasta allá, hasta la represa, bueno, hasta Polobaya, en realidad hay 2 rutas. La que hicimos la vez pasada, pero esta vez vamos a ir por otro lado. La vez pasada fuimos por Yarabamba, ahora estamos yendo por otra ruta. Nos están llevando ahí para no perdernos. Vamos a ver cómo es la ruta y luego ya te explico un poco para que tú también la hagas. Esta vez sí entramos a Characato, pero Characato es tema de otro video y de otro momento, porque acá también hay diferentes cositas para hacer. Ahorita nuestro objetivo de este video es llegar a la represa de Usuña y al santuario de la Virgen de Chapi. Entonces, sí, sobre Characato, Yarabamba, Poxi, Sabandía y más vamos a hablar en otros videos, porque quiero hacer un video de cada pueblo, de cada distrito. En su mayoría estos son distritos. Así que nada, en este video vamos a enfocarnos solamente en Polobaya. Y para llegar a Polobaya tienes 2 rutas. La primera es por Sabandía, Characato, Mollevaya, Poxi y llegas a Polobaya. Y la ruta alterna es por Socabaya, Yarabamba, Sogar y Polobaya. Ambas tienen en el camino muchos lugarcitos que puedes ir a visitar, pero nosotros nos hemos dirigido directamente hacia Polobaya, estos 3 lugares que vas a ver en este video. Ambas rutas tienen vistas espectaculares, así que lo que te recomiendo hacer es ir por una y volver por la otra. Y puedes visitar los 3 lugares que ves en este video en el siguiente orden. Primero, la represa de Usuña, donde podrás tomar un desayuno, almuerzo, pasear en bote o hacer kayak. Luego puedes visitar el pueblo de Polobaya, la placita, ver un poquito de las chacras, y luego vas a la caída de agua más cercana, que es la que viste en la primera parte de este video.
Y por último puedes terminar visitando a la Virgencita de Chapi para pedirle pues que siga bendiciendo tu viaje por Arequipa. Entonces, si visitas en este orden estos lugares, te recomiendo tomar la primera ruta que te mencioné, la de Sabandía, Characato, Moyobaya, Poxi, y volver por la alterna, que sería Socabaya, Yarabamba, Sogar y Polobaya. La vía hasta la represa que vas a ver ahorita, la represa de San José de Usuña, es asfaltada en su mayoría. Solo hay unos 5 minutos de trocha para llegar a la tranquera y ahí se paga el ingreso de 1 sol. Entonces, ya en la reserva de Usuña, para hacer las dos actividades que puedes hacer, que son kayak y botes grupales, hay que pagar un ingreso de 10 soles para cualquiera de los dos. Kayak 10 y lo de los botes para ver las truchas también está 10 soles. Y este dinero es recaudado por la comunidad de Polobaya. Acuérdate que esto es parte del distrito de Polobaya. De hecho, todo este video es parte de Polobaya. Buenos días. Hola. Por aquí, en esta parte, ¿ya? Ya. Tiempo de lluvia, en esta parte llueve bastante, enero, febrero, marzo. Este año no ha llovido mucho, cuando llueve bastante, hasta arriba, hasta nada más la línea hasta ahí 2 llega está, el agua. sí, línea 2 está. Como ha llovido poco, ha llovido 15 días nomás, en marzo, del 1 al 15, nada más. Se fue. Entonces ya Raúl nos paseó en toda la represa, en toda la represa. Vamos a ver qué más se puede hacer aquí, aparte del kayak, paseo en bote, comer trucha y pescarla. También se puede venir a pescar la trucha aquí. Así que vamos a ver. Mira tú la represa. Aquí la gente viene a pasar el día, hay un pequeño restaurante, vienen a hacer su parrillita también. Entonces este lugar es más conocido por la gente local, más que turista que llega de otra provincia, mucho menos extranjero. A ver, este es el ceviche de trucha pescado aquí mismo. Vamos a probar qué tal es el cevichito de acá. Este es chicharrón de trucha. Vamos a probar. Voy a bajar por acá solo porque hay vacas. ¡Qué increíble! Entonces, vacas y gente y el río. Al comienzo te mencioné sobre la famosa ruta del Lonco, ¿verdad? Bueno, esta es una iniciativa que ha tenido el gobierno regional y Mincetur para incentivar el turismo en esta zona. No solamente invitan a la gente a hacer el recorrido de los 7 pueblitos, sino que también educan a la población para que puedan desarrollar esta actividad económica, la del turismo, y puedan vivir de ella. Los otros distritos que también son parte de la ruta del Lonco son Sabandía, Characato, Yarabamba, Quequeña y Poxi. Pero volviendo a Polobaya, mi último punto para conocer en este distrito fue la famosa Virgen de Chapi, la patrona de Arequipa, aquella que apareció en los Andes arequipeños y no se sabe quién la trajo exactamente.
A 90 kilómetros de la ciudad de Arequipa y ya al límite con Moquegua se encuentra el santuario de la Virgen de Chapi. Al comienzo se construyó un pequeño templo de sillar, pero este se destruyó por un terremoto y solo quedó intacta la Virgencita. Algunas personas lo consideraron como un milagro, así que volvieron a construir la capilla en ese mismo lugar. Pero como todos los años viene tanta gente, vienen miles y miles de personas desde los pueblitos y desde Arequipa y desde diferentes partes del Perú, fue necesario hacer algo así como una explanada, que es lo que van a ver en imágenes más adelante. Entonces todos los fieles se juntan en este santuario en el mes de mayo. Algunos hacen la peregrinación de varios días para llegar a este santuario. Algunos toman buses desde la ciudad de Arequipa, que son buses que te llevan solamente al santuario para esa fecha del 1 de mayo. Lamentablemente durante el tiempo de la pandemia pues estuvo restringido el ingreso al santuario, así que se hizo un recorrido de la Virgencita por las principales calles de Arequipa, pero ya este año, en el 2022, abrió sus puertas nuevamente para recibir a los fieles. Te quiero yo leer la oración de consagración a la Virgen de Chapi, que me parece muy bonita. Vamos a ver si nos da el tiempo para leerla toda. Virgen María, Madre mía, me consagro a ti y confío en tus manos toda mi existencia. Acepta mi pasado con todo lo que fue, acepta mi presente con todo lo que es, acepta mi futuro con todo lo que será. Con esta total consagración te confío cuanto tengo y cuanto soy, todo lo que he recibido de Dios. Te confío mi inteligencia, mi voluntad, mi corazón, deposito en tus manos mi libertad, mis ansias y mis temores, mis esperanzas y mis deseos, mis tristezas y mis alegrías. Custodia mi vida y todos mis actos para que le sea más fiel al Señor y con tu ayuda alcance la salvación. Te confío, oh María, mi cuerpo y mis sentidos para que se conserven puros y me ayuden en el ejercicio de las virtudes. Te confío mi alma para que tú la preserves del mal. Hazme partícipe de una santidad igual a la tuya. Hazme conforme a Cristo, ideal de mi vida. Te confío mi entusiasmo y el ardor de mi juventud para que tú me ayudes a no envejecer en la fe. Te confío mi capacidad y deseos de amar. Enséñame y ayúdame a amar como tú has amado y como Jesús quiere que se ame. Te confío mis incertidumbres y angustias para que en tu corazón yo encuentre seguridad, sostén y luz en cada instante de mi vida. Con esta consagración me comprometo a imitar tu vida. Acepto las renuncias y sacrificios que esta elección me comporta y te prometo, con la gracia de Dios y con tu ayuda, ser fiel al compromiso asumido. Oh María, soberana de mi vida y de mi conducta, dispón de mí y de todo lo que me pertenece, para que camine siempre junto al Señor bajo tu mirada de madre. Oh María, soy todo tuyo y todo lo que poseo te pertenece ahora y siempre. Muy hermosa esta oración de consagración. Y los que ya dejaron antes, porque todas esas rosas están bendecidas. Entonces la gente tiene la costumbre de venir aquí, sacar una plantita y llevársela para su santo o para su virgen, porque está bendecido. Entonces el santuario de la Virgen de Chapi es el punto, me parece, el más extremo, o sea, el más lejos desde la ciudad de Arequipa, pero es una fija, así que tienes que venir temprano para empezar, tener mucho cuidado, hay muchas curvas, hace mucho frío también. Ahorita no estamos tan alto, pero hemos pasado sí por mucha altura, entonces venir preparado para el frío, para el mal de altura, si es que vas a estar por esta zona. Pero te digo, no dejes de venir. No dejes de venir a hacer una pequeña petición a la Virgen de Chapi. Todo el mundo viene en el mes de mayo, el 1 de mayo, si no me equivoco, es donde viene toda la gente a peregrinar. Vienen caminando. Son 2 días, creo, 2-3 días caminando hasta acá para ver a la Virgencita a la cual tanta fe le tienen. Entonces, obviamente no te recomiendo venir en esa fecha porque, madre mía, toda la gente que viene es casi que imposible. Pero si estás en Arequipa, esa es una fiesta. Sí, se acerca. Toda la gente viene de Arequipa a concentrarse en este lugar para la misa.
hay unos cuantos lugares que me llamaban la atención o que me moría por conocer aquí en Arequipa, además de los ya típicamente conocidos, ¿no? Pero la Virgen de Chapi era uno de ellos y o sea, la ruta es intensa, un poco intensa para llegar hasta acá. Y por fin poder hacerlo, ahora que le mandé las fotos a mi abuelo, se va a volver loco. y eso es algo muy bonito, creo que es la parte más bonita del viaje, llegar a esos lugares donde significa algo importante no solamente para ti, sino también para otros, en este caso mi familia. Entonces, yo espero que en algún momento seas tan bendecido como lo soy yo para que hagas una ruta así de increíble. O sea, tú no sabes los paisajes que he visto aquí. Bueno, eso es lo maravilloso de viajar por todo el Perú, que vas a encontrar paisajes espectaculares en cada esquina, o sea, en cada ruta. Y la gracia pues de la moto es que estás en contacto directo con toda esta hermosura y te quedas impresionado. Tú no sabes cuántas veces he lagrimeado, cosa peligrosa en la moto, pero es que no te crees lo que ves, no te lo crees porque es sacado de película, o sea, y no necesita edición o corrección de color, esas sonceras, porque es espectacular tal cual y es, o sea, es increíble. Y hasta aquí entonces el video de hoy con estos 3 lugares para que tú visites cuando vengas a Arequipa. Este es solamente uno de los pueblitos de esta ruta llamada Lonco. Voy a dejar el nombre bien escrito aquí abajo para no fregarla, pero vamos a tratar de hacer todos los pueblitos que están en esta ruta, que es una ruta alterna para que conozcas la otra parte de Arequipa. Vamos a ver si se logra hacer.